Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos para este vivo de No hay Facebook. nadie. Estoy esperando que empiecen a llegar las personas, a ver si empieza a aparecer alguien. Vamos Esperen, viendo. espera, espera que aparezca. Ahí ya hay alguien. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Allá va? arriba Sí, está. sí, sí, ya voy viendo. Bueno, acá estoy yo, Liliana Racauchi, que soy directora de Las Dalias, especialista en nutrición. Y acá está. Hola, bueno, soy Pepe Vidal, pareja de Liliana y bueno, me dedico al tema de meditación, conocimiento propio. Bueno, acá vamos a ir contestando las preguntas que nos han hecho y Pero bueno, primero damos mientras un sí, sí, tiempito. sí, vamos a ir dando un tiempo para que se vayan acercando más personas, que ya veo que bueno, se van acercando bastante, ya hay 59 conectados. Así que, pero bueno, quería antes de empezar a responder y contarles un poco cuál es el concepto de lo que, bueno, me interesa transmitir. Bueno, contarles que estamos acá en el Valle Tras la Sierra, acá vivimos, o sea, Las Dalias está en este predio de Villa de las Rosas, en un pueblito que se llama Las Chacras. Nosotros vivimos en este mismo predio, tenemos nuestra casa, es una propuesta ecológica, es un spa, un centro de terapias naturales, una ecoposada, también la llamamos así, donde hay toda una propuesta ecológica en cuanto a la construcción, en cuanto al cuidado del medio ambiente, Es de adobe, ¿no? sí, en cuanto a los elementos que utilizamos, son construcciones hechas de adobe con energía solar. Y bueno, contarles de Tras la Sierra, nosotros vivimos acá hace 25 años. Nos vinimos de Bariloche para acá, para Tras la Sierra, y la verdad que buscábamos otro clima y realmente lo encontramos. O sea, esta es una zona muy noble en cuanto al clima. O sea, lo que más nos gustó justamente es esta sensación de estar en un lugar donde están las cuatro estaciones bien marcadas y sobre todo el nivel de oxígeno que hay acá en Tras la Sierra. Por algo la gente antiguamente traía a los enfermos con problemas respiratorios a Córdoba. Y realmente Córdoba es un clima seco, sobre todo esta zona, Tras la Sierra, es seco. Entonces al ser seco no hay humedad y al no haber humedad hay más oxígeno disponible. Justamente los lugares donde menos oxígeno hay son, bueno, donde hay también los lugares húmedos. Y los lugares húmedos, yo no sé, ayer decía en el vivo que hicimos en Instagram, de que tal vez los problemas de virus respiratorios aparecen con más fuerza en los lugares donde más humedad hay, que es donde menos oxígeno disponible existe. Así que estamos contentos realmente de vivir acá, en este lugar, con este clima, días soleados, en general siempre, y bueno, temperaturas a la mañana de, pongamos, 4, 5 grados, 6 grados, 7 en invierno, y después al mediodía siempre 20, 22 grados, o sea que las siestitas al sol son maravillosas. Bueno, voy a empezar a ir respondiendo porque ya veo que personas conectadas, bastante. Bueno, miren, voy leyendo algunas preguntas, pero antes de eso, antes de responderlas, les quiero decir lo siguiente. A ver, la gente me pregunta, ¿qué hago para el colesterol? Soy hipertenso, soy celíaca, bueno, tengo depresión, etcétera. Y la otra vez tal vez yo no hice el hincapié necesario cuando hice la presentación del libro de hablar de que la propuesta que nosotros tenemos en realidad es una propuesta que implica la búsqueda del equilibrio. O sea, yo me vengo dedicando a la macrobiótica desde hace más o menos 41 años, 41, 42 años. Macrobiótica no es este alimento sí o este alimento no, o este alimento para resolver tal cosa, sino que lo que me interesó justamente de esta propuesta es esa mirada integradora. Macrobiótica quiere decir vida grande, y toda la propuesta tiene que ver con una posibilidad de una mirada holística que abarque varios aspectos. O sea, por un lado, la alimentación, por otro lado, la emocionalidad, por otro lado, la posibilidad de estar al aire libre, la actividad física, los tratamientos naturales que uno puede acceder a través de las hierbas medicinales, a través de los emplastos, de las compresas, de diferentes aplicaciones, de los masajes, del yoga, del tai chi, de la bioenergía.
y sobre todo de aprender a equilibrarse, a compensarse. Yo siempre hablo del yin y el yang, pero el yin y el yang, ¿qué quiere decir? Quiere decir equilibrar lo ácido con lo alcalino, lo contractivo con lo expansivo, el frío con el calor, el agua con el fuego. Hay personas que son de generar más agua en sí mismas, como por ejemplo tienen mucha mucosidad o tienen un intestino muy suelto, y esas personas necesitan por ahí como más potencia, más fuego, más contracción. Y hay personas que tienen mucho fuego, que son por ahí las que son más hipertensas o hiperactivas, y esas necesitan apaciguarse, entonces necesitan por ahí una alimentación más frugal, más tranquila. Bueno, y así en todos los aspectos. Entonces, bajo esa mirada es que voy a ir respondiendo. No me gusta decir, bueno, esto para tal cosa la semilla de chía, para tal cosa el té bancha. No es así, porque si no sería como una cosa intervencionista que en definitiva tiene que ver también con la medicina tradicional. Es decir, bueno, tomo la pastillita para resolver tal problema y tomo tal tecito y no es el tecito el que va a resolver, sino es una mirada integradora, una mirada holística de la persona, entender el por qué ocurre lo que ocurre y después ver qué puedo hacer frente a esa comprensión que tengo de lo que me está pasando. Bueno, entonces a partir de ahí voy a ir respondiendo. Acá hay una persona que pregunta cómo saciar la necesidad de harinas cuando está iniciando un cambio de alimentación. Y sobre todo ahora que está en la cuarentena y que bueno, y que pasa. A ver, las harinas son hidratos de carbono de combustión rápida, o sea que hacen que suben la glucosa de la sangre rápidamente y la bajan rápidamente. Con lo cual son azúcares, en definitiva, es lo mismo. Las harinas, o sea, el azúcar, las harinas, las frutas con contenido en azúcar, el alcohol son azúcares. Y los azúcares son carbono, oxígeno, 2, hidrógeno. Cuando una persona tiene el nivel de oxígeno suficiente porque sale a caminar, porque respira adecuadamente, o sea, su respiración no es corta, no respira acá, sino que respira más abajo, respira en las clavículas o lleva el aire al abdomen. Cuando se respira de esa forma, hay un nivel de oxigenación importante. Cuando la persona está nerviosa, adrenalínica, respira corto. Entonces no tiene suficiente oxígeno. Entonces, ese oxígeno que no lo tiene porque no sale, porque no camina, porque está muy nerviosa, porque está muy adrenalínica, ese oxígeno lo busca compensar con el hidrato de carbono. Entonces, la primera cosa que uno debería hacer es oxigenarse. O sea, si bien es cierto que no se puede salir mucho en esta época por el tema de la cuarentena, bueno, buscar de hacer ejercicios respiratorios, abrir una ventana. 10 minutos de ejercicios respiratorios todos los días es una solución muy importante para evitar la necesidad de harinas. Otra cosa que hace que una persona busque las harinas es el hígado. El hígado, cuando está cargado y está sobrecargado, y cuando está muy exigido porque comí de más, porque comí por ahí demasiado queso, porque comí demasiadas harinas, porque comí demasiado dulce o tomé demasiado alcohol o tomo varios medicamentos, se sobrecarga. Y cuando el hígado se sobrecarga, pide azúcar. Entonces, cuando uno empieza a alivianar la función del hígado, la necesidad de azúcar empieza a desaparecer. Yo también ayer contaba de que me ha pasado que al principio, cuando empecé con todo esto, era súper dulcera, antes. Y cuando me fui a vivir a Bariloche, que es de donde vinimos a vivir a Córdoba, éramos de Buenos Aires, nos fuimos a Bariloche y de Bariloche para acá. Y ahí necesitaba encima los chocolates, los helados en Bariloche, era así, a la orden del día. Y cuando empecé con este tipo de alimentación, de a poco, naturalmente, no es que tuve que hacer el esfuerzo de dejar las harinas, sino que esa fue la situación. Y por otro lado, también hay que entender que uno busca las harinas porque es un hidrato de carbono. Y hay que entender esto. La leche materna tiene 6 nutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, agua. Bueno, se me fue. La proporción de hidratos de carbono a proteínas y grasas es casi de 8 a 1. O sea que cuando
Y la leche materna es, digamos, lo primero que recibimos cuando nacemos. Y cuando estamos, el bebé está llorando, está tenso, algo le pasa, la teta. Y cuando deja la teta, la galletita, la mamadera, el azuquitar, el caramelo. Entonces, el hidrato de carbono es algo que nosotros lo sentimos mucho cuando estamos adrenalínicos, nerviosos. Entonces, en un momento de tensión uno busca el azúcar. Pero cuando empezás a incorporar cereales integrales, que son hidratos de carbono pero de combustión lenta, como el arroz integral, el mijo, la cebada, la quinoa, la necesidad de hidratos de carbono de combustión rápida empieza a disminuir. Bueno, esta respuesta va a servir para muchas otras preguntas que también aparecían por ahí. Con respecto al mate, nosotros no podemos decir si esto es bueno o esto es malo, si está mal o está bien. El mate, el café, el té negro, el té verde, el té rojo tienen cafeína. La cafeína es un excitante del sistema nervioso, entonces uno tendrá que ver. Y también el mate, sobre todo, desequilibra bastante la función del intestino, sobrecarga el hígado. Entonces, bueno, si uno tiene esa necesidad del mate, hay formas de compensarlo. Yo, por ejemplo, le digo a la gente que cuando toman mate, que tomen 3 mates a la mañana, 3 o 4, con una buena yerba y que sea cebado con té de Marsella o con té Banja para justamente contrarrestar el efecto ácido que la hierba mate tiene. Y tratar de alguna vez, pero que no sea un hábito de estar todo el día, porque yo lo que veo es que la gente está todo el día con el mate, y eso sí que es bueno, no es bueno, porque es además demasiada agua que le estoy metiendo al organismo y no necesitamos tanto. Bueno, acá alguien me pregunta también sobre el tema de los probióticos y qué pienso del kefir. No sé qué quiso decir con los tíbicos, no sé qué es eso, pero bueno, yo no lo veo mucho el kefir como probiótico porque es de un nivel de acidez muy grande. Para mí, como probióticos naturales hay otros. Por ejemplo, el chucrut, que uno lo puede hacer. Nosotros tenemos una receta de cómo hacer el chucrut. Mari, la cocinera de las Dalias, lo muestra en un video que lo pueden encontrar en el blog de las Dalias. Y el miso. El miso es el fermento del poroto de soja, que es una pasta de soja que se usa para las sopas. Es un probiótico del máximo, es el que regula la función intestinal, limpia el organismo, es un desinfectante del organismo, se ha utilizado como cura para gente que ha estado intoxicada con drogas, con alcohol. Es más, hay una historia que se cuenta que en Japón, cuando fue la bomba de Nagasaki, había gente que estaba internada en un hospital y tomaban sopa de miso todos los días y no fueron atacados por la radioactividad. Y es un probiótico maravilloso. Así que también está el kimchi, que ahora se usa mucho, que es de origen coreano, que también son picles. Esos son probióticos mucho mejores que el kefir. Bueno, acá una persona me dice si los jugos para la mañana es lo mismo hacerlos con licuadora en lugar de juguera. No es lo mismo. Si lo haces en licuadora los tenés que filtrar porque queda todo el residuo ácido. La juguera le saca todo ese residuo ácido y el jugo queda mucho más puro y más los nutrientes, es más alcalino al consumirlo de esa forma. En la juguera queda todo el residuo adentro, solo que habría que colarlo. Después acá una persona me pregunta sobre el tema de la depresión, que le cuesta levantarse de la cama, que tiene una hija chiquita, y bueno, ¿qué serían los alimentos para incorporar? Bueno, a ver, la depresión tiene que ver con la falta de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que segrega el cerebro, pero que su función fundamental, ahora se habla de que se crea en el 90% de la serotonina se crea en el intestino. O sea que cuando hay depresión no hay serotonina. Y los alimentos que tienen triptofano son aquellos que son justamente los que pueden
son los precursores de la serotonina. Entonces, a la cabeza, arroz integral, quinoa, el hummus de garbanzos, el miso, o sea, los derivados de la soja, miso, queso de soja, salsa de soja, obviamente una alimentación que contenga todos estos alimentos que tienen triptofano van a ayudar un montón. Pero, digamos, la persona cuando está con depresión a veces no tiene ni ganas de poner a cocinarse. Entonces, ¿qué le digo yo? Que obviamente trate de encontrar cuáles son los alimentos que le benefician, que lleve adelante una alimentación adecuada, que haga actividad física en lo posible, que aunque no pueda salir de su casa, que bueno, que busque clases de yoga y empiece a hacerlos, que respire y que compre la comida a alguien que haga este tipo de alimentación, que de hecho hay hoy muchísima gente que está ofreciendo este tipo de alimentos hoy en las diferentes ciudades y en los diferentes lugares. Así que cualquier consulta en relación a eso, que nos pregunte. Bueno, no sé si vos querés decir algo más respecto del tema de la depresión, de alguien que tendrías algo para agregar en esto. Hola. Bueno, es un tema muy profundo. En la depresión, bueno, hay un montón de factores que uno termina llegando a ese estado, ¿no? Pero creo que algo por donde uno podría empezar es ver si a lo mejor uno no está muy lleno como de exigencias. Eso, el consejo que todo el mundo le va a dar, porque predomina la filosofía positivista, de que deberías estar bien, tenés que esforzarte, levantarte, salir de la cama, cuidar a tu hijo. Bueno, entonces son los tengo, los debo, los hay que. Cuanto más tengo, debo, hay que, más desgaste interno hay, más contradicción hay entre algo que estoy sintiendo y algo que debería sentir. Eso me desgasta y eso puede ser un factor que me haga quedarme en la cama. Entonces tal vez sería empezar a darse cuenta cuántas exigencias tengo encima mío y si puedo dejarlas de lado. Tal vez el camino no es imponiéndome lo que debería hacer, sino tal vez el camino es empezar a mirar lo que está pasando. Hoy estoy desganado. Bueno, ¿qué es ese desgano? Estar en ese desgano, no luchar con el desgano, no pretender cambiar el desgano, ya empieza a generar otra energía distinta, ya en el momento que yo dejo de luchar con el estado. Si en mí hay quedarme, no sé, en una actitud, yo diría amorosa, no conflictiva, o sea, estoy mirando no para resolver, no estoy pretendiendo resolver, sino estoy viendo una realidad. Si yo estoy viendo esa realidad sin ninguna connotación de nada, algo empieza a pasar. O sea, si en el caso de que estar en ese estado, en esa depresión, que no tengo ni ganas de salir de la cama, si yo me quedo ahí en la cama mirando ese estado, no pretendo cambiarlo, y me miro ahí, asumo esa realidad, al rato va a surgir una energía más natural, porque ya dejé de perder energía en la lucha interna entre lo que me está pasando y lo que debería pasarme, o lo que quisiera que me pase. Esto creo que no es tan complejo, me parece a mí. Si como primer paso empezar a dejar de luchar con lo que me está pasando. Eso es lo que yo podría decir, no sé. Pero que no seas esto que ahora esta persona está escuchando de mí, que no sea una nueva exigencia. Esto tiene que ser producto de que me doy cuenta de que para poder salir del estado en el que estoy, tengo que empezar a entenderlo. Y lo voy a entender cuando me vinculo con el estado, cuando lo escucho el estado, escucharlo amorosamente, dejar que el estado hable. Bueno, no sé. Bueno, ojalá que sirva. Acá sigue Liliana. Bueno, acá sigo. Acá hay alguien que me pregunta sobre los tés.
por ejemplo, el té de Yantén y el de Marcela, que yo los recomiendo tanto, sobre todo para esta época. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, hay un video donde yo expliqué cuáles son las mejores hierbas para usar. Miren, les recomiendo que los vean, porque ahí están muchas de las respuestas que ustedes están preguntando. El té de Yantén es un té muy especial para este momento. Es el té para los bronquios. Está bueno tomarlo a la mañana en ayunas. O sea, saca las mucosidades del cuerpo. Es muy bueno para eliminar justamente todo el moco, el mucus que hay adentro. También se usa muchísimo para eliminar durezas, quistes, tumores. Se da para mujeres con tumores o quistes de mama o de ovarios. Y limpia los bronquios, incluso se hacen gárgaras en la garganta con un té bien caliente de Yantén y hacer gárgaras para limpiar toda la mucosidad que hay en la garganta. Y el té de Marcela es un té para fortalecer el intestino, porque el intestino y los bronquios van juntos. O sea, cuando hay demasiada mucosidad, también la hay en los bronquios y en el intestino. Intestino grueso y pulmones funcionan, según la medicina china, como antagónicos y complementarios. Entonces, el té de Marcela fortalece la función intestinal, ayuda a eliminar gases y genera un equilibrio en la forma de funcionamiento del intestino. Y además, el té de Marcela está bueno para los diabéticos porque lo que permite es que haya una buena combustión de azúcar en la sangre. Por eso también está bueno tomarlo a la noche antes de dormir, porque ayuda a apaciguar el sueño, porque el insomnio muchas veces tiene que ver con una hipoglucemia que se produce. Entonces, al tomar té de Marcela hay una buena combustión de glucosa y eso permite el sueño. Bueno, acá me preguntan también cómo fijar el calcio en los huesos, con qué comida. Bueno, y yo también eso es lo que digo siempre, o sea, el tema de fijar el calcio no es un tema cómo lo incorporo al calcio, sino cómo hago para que no se me vaya. Entonces, lo que pasa es que cuando uno consume alimentos o tiene situaciones que acidifican el medio interno y la sangre, entonces se pierden minerales. A ver, voy a explicar algo que sirve para todos y después en muchas preguntas que me van a hacer van a ver que esta respuesta va para todas. Todo el medio interno tiene que ser alcalino, o sea, el medio interno que son todos los líquidos y fluidos corporales, incluida la sangre. Tiene que tener un pH alcalino entre 7,39 y 7,41, pero en general ese pH se acidifica. ¿Qué es lo que acidifica? Acidifica la mala sangre, el estrés, la preocupación, el no estar bien oxigenado, el exceso de adrenalina, la vida sedentaria, el no movimiento, el pensar todo el día, estar pensando lo que tengo, lo que debo, lo que hay, que lo que debería, el azúcar, las harinas, la cafeína, el alcohol, los químicos, los lácteos, las carnes, el tomate, la lechuga, la rúcula, el aceite de oliva, los cítricos, todos son acidificantes. Ahora, eso no significa que yo no tengo que comer nada de todo eso, sino que tengo que aprender a compensar. O sea, si como tomate, bueno, lo junto con una zanahoria porque la zanahoria es bien alcalina y el tomate es ácido. Entonces, si tomo aceite de oliva, que es muy ácido, lo pongo en una ensalada que es más alcalina. No lo uso para cocinar porque acidificaría más. Para cocinar uso aceite de maíz que tiene un pH 7 y el de oliva tiene un pH 1 o 2, incluso cuando es de primera presión en frío. Entonces, no es que no debo comer lácteos y no debo comer todo lo que dije, sino que tengo que saber compensarlo. Ahora, el azúcar, la cafeína, las harinas, si las como excesivamente, obviamente voy a tener ácidos. Y cuando estoy consumiendo mucho ácido y no lo sé compensar, voy perdiendo minerales, porque los minerales son alcalinos y cuando el organismo recibe un ácido, busca compensarse usando la reserva de minerales alcalinos por un tema de homeostasis. Entonces, cuanto más azúcar como, por ejemplo, o cuanto más lácteos como demasiado y no lo compenso, voy perdiendo calcio. Entonces lo primero que calcio de los huesos, hierro de la sangre, magnesio y zinc
del cerebro, que es lo que le falta a la gente que tiene depresión. Voy perdiendo minerales. Yodo, ¿no? El yodo de la tiroides, por eso hay tanta gente con hipotiroidismo. Entonces, lo que se trata es de estar atento a saber compensar, a no consumir exceso de ácidos. Por otro lado, más allá de los lácteos, que obviamente tienen un nivel de calcio importante, el queso especialmente, que no digo que no haya que comerlo, sino que hay que ser cuidadoso con eso, muchos alimentos contienen calcio, como las algas marinas. Las algas kombu son una fuente de calcio muy importante. Hay otras que se llaman hijiki, como hijito, pero hijiki, con K. Las algas son de origen japonés. Hay algunas ahora que son de acá de Tierra del Fuego, las algas kombu, por eso yo las prefiero, porque en definitiva son más cercanas a nosotros y no tan lejanas como las japonesas. El repollo, el brócoli y el coliflor tienen calcio, entonces está bueno su consumo. El sésamo es una fuente de calcio impresionante, por eso el gomáceo, que es una mezcla de sésamo molido con sal que se le pone como condimento al arroz. Hay un video que se llama Suplementos Nutricionales y ahí yo explico todo esto. Bueno, esa es respuesta. Después hay una persona que pregunta: ¿qué ñoquis son los mejores y más sanos para el intestino? Me dio risa esta pregunta porque ningún ñoqui es sano para el intestino. Son ricos y la verdad que está bueno comerlos. Nosotros tenemos variantes: están los ñoquis de papa, están los ñoquis de ricota, están los ñoquis de rúcula con papa, yo hice en un video, están los ñoquis de zapallo, están los de zanahoria, están los de mijo, están los ñoquis hice unos de papa con quinoa, que están buenos, pero bueno, llevan papa, llevan queso, llevan harinas, o sea, está bueno comer ñoquis porque es rico y a todo el mundo le gusta, pero si querés cuidar el intestino, bueno, la papa tiene mucho hidrato y a veces inflama, muy fuerte para el intestino, pero por ejemplo los ñoquis de zapallo podrían ser, o los de zanahoria, esos están buenos, esos para el intestino son como más inofensivos y no van a generar flatulencias. Los de ricota también a veces, pero depende, porque para el intestino los lácteos muy buenos no son, o sea, los de zapallo y zanahoria serían los mejores. Bueno, después acá me preguntan qué alimentos son buenos para no tener diabetes. Bueno, obviamente que cuando hay sobrepeso, porque la persona dice que cuando engorda le sube la glucemia, y obvio, porque cuando uno engorda, más bien no engorda por exceso de cereales integrales, engorda por exceso de harinas, por exceso de azúcar, y la glucosa sube. Lo que hace subir la glucosa es el hígado. El hígado es el que genera es el laboratorio del cuerpo, y entonces es el que hace el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas. Si hay exceso de grasas y hay exceso de hidratos de carbono, el hígado se carga y entonces el azúcar de la sangre se desbarajusta. En todo lo que yo he venido haciendo, en todos estos videos que he llamado también alimentación para subir el sistema inmunológico, justamente, hay dos alimentos que son específicos para diabéticos, que son el mijo, porque regula la función de la glucosa en la sangre. Ahora en estos días voy a hacer, hay una receta con mijo que se llama mijo pilaf, que está muy buena, o sea que le recomiendo esta a la persona. La sopa de aduki, que para mejorar el funcionamiento del estómago, vaso, páncreas es ideal, y la combinación de la sopa de aduki con el mijo es así como que potencia la función del páncreas, con lo cual son muy buenos justamente para evitar la necesidad de dulces. Y ahora voy a hacer otra receta con mijo para que la vean también, y en el recetario nuestro que está en el blog de las Dalias y en todos nuestros libros hay un montón de recetas para justamente regular la glucosa de la sangre. Y también me preguntan dónde encuentran los consejos de todas estas cosas. Habla del blog, ¿no? Bueno, todo esto nosotros tenemos, en el blog de las Dalias hay más de 100 notas que están gratuitas para el que quiere. Incluso hay una nota sobre diabetes, hablando de esta situación. Después está el recetario. Después hay 4 libros a la venta que están a disposición en la web nuestra. Hay un icono que se llama libros,
y uno entra ahí directamente, linkea ahí y ahí directamente puede ir a comprarlos. Después está el curso de nutrición, después están las entrevistas individuales, o sea, hay un montón de facilidades para poder profundizar en todo esto. Bueno, acá me preguntan, una persona que empezó a hacer macrobiótica, que le hace muy bien, se siente muy bien, pero empieza a bajar mucho de peso. Es lo que pasa, es lo que pasa. Nosotros cuando empezamos con macrobiótica fue bravo, o sea, teníamos un peso por ahí más de, obviamente, del que tenemos ahora y empezamos a bajar y en algún momento bajamos bastante y también la gente nos decía, ay, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Pero nos sentíamos muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Al principio uno empieza a eliminar ácidos del cuerpo. O sea, se empieza a producir un proceso de desintoxicación, entonces hay una descarga muy grande. Y en esa descarga, obviamente, se elimina todo. Y después llega un momento donde el organismo, el intestino, empieza a funcionar bien, porque el intestino es el encargado de la absorción de nutrientes y de la eliminación de toxinas. Entonces se eliminaron las toxinas que estaban sobrando y se empezó a absorber mejor los nutrientes y el intestino se mejoró. Y cuando el intestino se mejoró, uno empezó a tener el peso que correspondía. Ni más gordo ni más flaco. Pero al principio sí, la mirada de los otros es fuerte porque todos te creen que uno está enfermo y en realidad uno está haciendo un proceso de desintoxicación. Yo te recomiendo que trates de minimizar esa mirada y que trates de bancártela porque después el resultado es muy importante, es muy bueno, la sensación de bienestar es tan grande que bueno, que hay que pasar ese momento. Acá alguien me pregunta qué es hipertensa y qué pasa con la cúrcuma y el jengibre. La cúrcuma no tiene contraindicaciones con respecto a la hipertensión porque en definitiva es un antiinflamatorio, lo que sí no es para usarla todos los días. La cúrcuma, porque la cúrcuma carga la función del hígado, es pesada, pero es para de vez en cuando, poner en alguna comida, usarla en algún arroz, en algunas verduras. El jengibre sí es para usar todos los días, pero no, a lo largo de toda mi experiencia en tantos años yo no he visto que el jengibre le suba la presión a nadie. No obstante, por ahí evitarlo de consumirlo a la noche. Porque sí, puede ser que te la levante un poco. Es como que levanta, pero de ahí a que suba la presión no lo veo. Sí es un antiinflamatorio que realmente beneficia la función del hígado. Bueno, después acá, ya terminé una hoja. Acá me dicen, bueno, alguien que tiene reflujo, que tiene gastritis, pero que a pesar de la medicación, y bueno, pero es que el reflujo, por más medicación que haya, y encima la medicación que dan es un anestesiante del sistema digestivo que está, bueno, no sé, yo no soy partidaria del omeprazol. Hay medicaciones que en realidad no estoy diciendo no la tomen más, son terribles, que hay gente que tiene ciertas limitaciones y necesita tomar una medicación, pero el omeprazol no, porque hay muchas investigaciones que dicen que tiene muchísimo que ver con el Alzheimer. Entonces es un exceso de alcalinidad que se le da al organismo y es como anestesiar todo el proceso digestivo. Y yo creo que con una alimentación adecuada el tema de la gastritis se resuelve. Hay que evitar justamente los alimentos más ácidos y hay que aprender a compensar. Hay que evitar el exceso de azúcar, hay que evitar la cafeína, hay que evitar el exceso de harinas, los lácteos, la lechuga, el tomate, la rúcula, la berenjena, la espinaca, la selga, los cítricos y empezar a consumir más manzanas y peras cocidas, más mijo, más arroz integral, más sopas de cebada perlada, té de marcela, té de marrubio y una ciruelita que es así chiquitita, que en realidad son damascos chiquitos que se llaman umeboshi. Si ustedes ven el video donde yo hablo de suplementos nutricionales, la umeboshi es una ciruela que se vende en las dietéticas y que tiene un poder alcalinizante muy importante y se toma con un té y es chupar ese carozo y va generando un proceso de alcalinidad, tomar más sopas que son alcalinas, tomar té de marrubio, todo eso ayuda un montón para el tema de la gastritis.
Y, por supuesto, como dije antes, porque si no acá volvemos a la misma cosa de qué es bueno, como si fuera un medicamento, es entender por qué está eso. La gastritis tiene que ver con un montón de aspectos. Tiene que ver, o sea, y la cuestión del reflujo, la cuestión de la acidez, porque hay gente que está preguntando eso, es lo mismo. O sea, más allá de lo que consumo, ¿qué pasa con mi actitud frente a la vida? ¿Qué pasa con mi emocionalidad? ¿Qué pasa con mis vínculos? ¿Qué pasa con mi cabeza que nunca para? O sea, cuando hay una cabeza que no para nunca y de exceso de pensamiento, estoy acidificando. Esa es la acidificación más grande, más allá de lo que consuma. Si no estoy respirando bien porque estoy muy adrenalínico, muy ansioso, si no hago la actividad física suficiente, si el cuerpo no lo muevo, si no abro toda esta parte del esófago, del estómago, miren que acá está el centro de las emociones. Y cuando el centro de las emociones está contraído, porque yo estoy contrariado, justamente, o sea, contrariado es contraído, bueno, no se digiere bien. Y cuando no se digiere bien es porque también uno no digiere algo de uno, o sea, no digiere algo de la realidad, pero fundamentalmente de cómo uno toma la realidad. Entonces a mí me parece que... Hola María Esther Rossi, acá te veo. Hola. Bueno. Hola María Esther. Sí, justo, no, estoy mirando, no quiero ver las cosas que salen porque si no me distraigo, pero justo vi eso. Bueno, entonces por eso les digo, traten de tener una mirada más integradora para entender sus problemáticas, pero cuando se dejan ciertos alimentos y se incorporan otros, el cambio también es muy grande. Acá alguien me dice... Claro. Sí. María Esther, tu casa va hermosa, ¿eh? Va muy rápido. Chao. Bueno, acá alguien me pregunta que es vegana y cómo puede paliar la falta de vitamina B12. Siendo vegana no hay otra que suplementándose. O sea, eso es el tema. O sea, yo obviamente respeto la decisión del vegano, del vegetariano, pero es muy difícil ser vegano si no hay una suplementación, porque a la larga la falta de vitamina B12 va impidiendo la absorción de otros nutrientes. O sea, la proteína grasa no hay forma de compensarla de otra forma. La proteína vegetal nunca va a compensar a la proteína grasa. La proteína grasa recubre la mielina del cerebro para que la persona logre un estado de sosiego y además recubre la capa del intestino para que las cilias intestinales funcionen y el intestino haga su proceso de absorción, asimilación, digestión, nutrición y excreción. Si no hay suficiente grasa que recubra al intestino y a la mielina del cerebro, se producen grandes desequilibrios. Entonces hay que suplementarse, si no, no hay forma. Bueno, acá dice, ¿qué alimentos favorecen el sistema inmunológico y qué ayudarían a un paciente oncológico que recibe quimioterapia? Bueno, todos los alimentos que justamente, por eso digo, toda esta serie que empezamos a hacer a partir de, digo empezamos porque yo salgo, pero acá tengo el camarógrafo que es el que me va haciendo los videos y además me va haciendo ciertos consejos. Así que es un trabajo en equipo. Empezamos diciendo que todo este tipo de alimentos levantan el sistema inmunológico, o sea, es una alimentación para levantar el sistema inmunológico, una alimentación basada en cereales integrales, legumbres, algas, proteínas vegetales como son los derivados de la soja, como son los garbanzos, los porotos aduki, los porotos negros, el pescado, un poco de proteína animal como un pollo orgánico o un cordero de vez en cuando, un huevo, algo de queso orgánico, ya sea queso de cabra, queso parmesano, verduras que no tengan un nivel de acidez muy grande como zapallo, zanahoria, cebollita de verdeo, cebolla, puerro, repollo, brócoli, coliflor, acusai. Bueno, todo eso, los hongos shiitakes, que es el último video que publiqué, que mírenlo, porque ese sí que es un levantador del sistema inmunológico por excelencia. De hecho, que es un antiviral,
se ha dado para resolver problemas de SIDA en enfermos con esta problemática. Y bueno, es para consumir los hongos shiitakes, las algas kombu, las ciruelas umeboshi, todos son minerales que el organismo necesita. El gomacio, que son el furikake, que es un polvito que contiene muchos minerales. Todo eso lo digo en un video que está como suplementos nutricionales, y en cada uno de los videos vayan leyéndolo. Y para un enfermo que ha tenido quimioterapia necesita obviamente una alimentación que desintoxique al organismo, sobre todo al hígado. Necesita más proteína animal una persona que tiene un nivel de adrenalina muy alto, o que ha tomado mucha medicación, o que ha tenido un nivel de toxicidad a su organismo debido a la quimioterapia, necesita más proteína animal. O sea que arroz integral siempre, verduras como zapallo, zanahoria, acusai, nabo redondo, nabo largo, que es el nabo daikon, que es un antiinflamatorio por excelencia. Tés de hierbas como por ejemplo el té de Abu, o sea, HABU, que limpia el aparato digestivo y es ideal para consumir cuando hubo quimioterapia. Bueno, varias cosas, tenerlas en cuenta. Preguntan dónde ver los videos desde Chile, en la página. Los videos hoy están acá en Facebook, están todos. En esta página de Les Palas Dalias están todos los videos. En Instagram están todos. Y si no, entrar en nuestra web y ahí están los videos. En el canal de YouTube también. Y en el canal de YouTube, o sea que están. Preguntan si las algas para los hipertensos. Las algas sí, claro que pueden usar, porque no tienen tanta sal, ¿no? Los hipertensos. Sí que las pueden usar. Pero no decís que son para los hipertensos, ¿no? ¿Cómo? Las algas. Para los hipertensos. No entiendo la pregunta. Que si los hipertensos pueden... ¿Consumir algas? Sí, claro que pueden consumir algas los hipertensos, sí. Bueno, y a ver, acá alguien me pregunta que tiene colon irritable. Y bueno, el colon irritable, y ahí hay varias personas que me dicen que se le hincha la panza, que comen verduras y frutas cocidas, pero que las panzas se le hinchan igual. Y yo les digo, miren, el colon irritable es como la enfermedad de moda. Así como al principio del siglo XX la enfermedad de moda era un poco la tuberculosis, porque era como que agarraban la parte bronquial y era como que toda la gente sensible, romántica, tosían, no tenían problemas respiratorios. Y ahora, digamos, el exceso de adrenalina ha hecho que la enfermedad de hoy sea el colon irritable. El colon irritable, que significa que hay momentos de constipación y hay momentos de flojedad, que el intestino no funciona equilibradamente de una forma metódica, normal. Y ahí hay muchos factores, justamente. Hay un artículo que nosotros tenemos en nuestra web y en los libros también sobre el tema del colon irritable. En el último libro hay toda una nota en relación a eso, que es toda una investigación que hicimos y escribimos sobre eso, que está en el libro Aprender a cuidar el cuerpo-mente, se llama, ¿no? Sí. El último, Aprender a cuidar el cuerpo-mente, que es ahora que lo presentamos la semana pasada. Bueno, el tema del colon irritable tiene que ver con el exceso de pensamiento. Por algo se dice que hoy el intestino es el segundo cerebro. El intestino y el sistema nervioso van juntos. Cuando el sistema nervioso no tiene energía, se la pide al intestino. Cuando el intestino no tiene energía, se la pide al sistema nervioso. De hecho, que la serotonina, como dije antes, que es lo que le falta a la gente que tiene depresión y que es lo que te permite un estado de cierto aquietamiento, se genera en el intestino. Pero si el intestino no está bien, no se genera suficiente serotonina y viceversa. Si el sistema nervioso no está bien, tampoco genera serotonina el intestino. Entonces, tenemos que tratar de entender primero qué pasa con toda nuestra emocionalidad, qué pasa con nuestros vínculos, qué pasa con nuestra actitud ante la vida. Y después tenemos que buscar de consumir alimentos que verdaderamente no lo irriten. O sea, también hoy se sabe que muchos químicos que tienen hoy los alimentos son generadores de un colon irritable. De hecho, que la celiaquía se sabe que mucho tiene que ver con el glifosato. El glifosato, que es este desyuyante de la soja, pero que se pone, digamos, en todos los campos. Entonces, primero hay que fortalecer esa función intestinal. Y bueno, entonces hay alimentos que benefician eso. Por ejemplo, el arroz integral
hay que consumirlo de una forma, por ejemplo, el arroz socado, que es roto el grano en la licuadora. Eso lo muestro cuando hay una receta de pan de arroz que está en la web nuestra, que la muestra Mari, la cocinera, y también hay las empanaditas de masa de arroz, que yo hice también el video, y ahí muestro cómo se hace el arroz socado. Hay que consumir más arroz socado, más mijo, hay que consumir más polenta de maíz. Si en el caso de que el intestino está constipado, las semillas de lino a la noche con 70 grados dejadas en remojo, tomar al día siguiente el líquido, no las semillas. Y si hay mucha flojedad intestinal, a la mañana hacer un té de semillas de lino, dejarlo hervir 15 minutos, tomar ese líquido, esperar una hora hasta, nunca comer las semillas, sino tomar ese líquido y dejar una hora hasta que se empieza a desayunar, evitar los crudos, consumir alimentos cocidos, pero no es solamente verduras y al vapor, tienen que estar las verduras rehogaditas, porque si no es más agua que le genero al intestino, más inflamación. Tengo que tomar té de Marcela, tengo que tomar té de Yantén, tengo que evitar los crudos, las ensaladas, comer las verduras rehogaditas, zapallo, zanahoria, cebollita de verdeo, que es un desinfectante intestinal, tomar sopas de zapallo, de nabo, de verdeo. Bueno, empezar por ahí y nunca comer ni garbanzos, ni porotos, ni en la forma habitual, sino más bien pasados con un pasatodo para que quede la cascarita arriba y lo que baje sea una cremita, o sea, no comer la cascarita de las legumbres, pero sí comerlas. Bueno. Veo que hay mucha gente que pregunta por el video si va a quedar guardado. Desde ya quédense tranquilos que sí se guarda y va a quedar publicado. Liliana, y mucha gente está preguntando por sí. Constipación y hipotiroidismo. Bueno, está bien. Entonces ya voy contestando acá. A ver cómo vamos con la hora. ¿Por qué no estamos bien. Esos Sí. dos? Bueno, contesto estos dos. Para la constipación también, ¿no? O sea, ¿qué pasa que retengo? ¿Qué pasa? O sea, por un lado hay una actitud retentiva, que a veces es no permitirse soltar, no permitirse confiar, no permitirse entregarse a las cuestiones de la vida o a las circunstancias que nos tocan vivir. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente lo que constipa son las harinas, los quesos, si como demasiado azúcar, el limón, el té negro, todo eso es constipante. Entonces tengo que empezar justamente a consumir una alimentación con fibra. La fibra ayuda a eliminar los desechos tóxicos del organismo. Entonces, si como arroz integral todos los días, graneado, porque a ver, si yo como un arroz integral muy cocinado, ayuda a evitar la flojedad intestinal. Pero si lo como cocinado con poca agua, que queda así más durito, me va a ayudar a movilizar el intestino. No es lo mismo el arroz integral que el arroz blanco. Acá el gato es un lío. O sea, el arroz blanco sí constipa, pero el arroz integral ayuda a movilizar el intestino. El arroz integral, la quinoa, la cebada perlada, las verduras rehogaditas, una ensalada todos los días de radicheta, zanahoria, apio, ajo tostado, los tés de hierbas, por ejemplo el té de doradilla ayuda a movilizar el intestino. Hay un té que se consigue en la casa china que se llama té de Abu, H-A-B-U. Ese también ayuda a movilizar el intestino. Y la semilla de lino, que dije antes, o sea, semilla de lino, ¿qué significa? Poner en un vaso a 70 grados una cucharada de semilla de lino, dejarlo toda la noche y al día siguiente tomar ese líquido. Y respecto de la tiroides, bueno, a ver, también hay una nota en el libro nuevo sobre el tema de la tiroides y también está gratuitamente en el blog. El tema de el hipotiroidismo es yo dije, también lo vengo diciendo, si yo vengo tomando una medicación para la tiroides hace 10, 15, 20 años, 8 años, ya se acostumbró mi tiroides a funcionar con la medicación. Pero si mi problema de tiroides es un problema más bien de 4, 3, 2, 1 año, puedo con una alimentación adecuada revertirlo, porque tiene que ver con el metabolismo del yodo y tiene que ver con el funcionamiento del hígado. Si el hígado no está bien,
la tiroides no va a funcionar bien. Entonces, una dieta desintoxicante del hígado, donde yo empiezo a minimizar azúcares, harinas, lácteos, productos químicos, cafeína, alcohol, y empiezo a incorporar cereales integrales, verduras, legumbres, poca proteína animal, pero sí la incorporo como pescado, pollo orgánico, así digamos, muy esporádicamente, el té que corresponde, algas marinas en casi todas las comidas, en la sopa que hago, en los guisos que preparo, en el arroz que cocino, la tiroides se equilibra. Es así. Bueno, a ver, ¿hay alguna otra pregunta ahí que vos estás leyendo que diga no de sé, todo esto? ¿qué te Bueno, quedó? entonces sigo por acá. Acá alguien me dice que una alimentación para no generar cálculos de oxalatos en los riñones. Bueno, sí, los oxalatos son piedritas que se juntan en los riñones y bueno, el tema del riñón es que es muy sensible a los ácidos. Cuando yo consumo exceso de ácidos, se empiezan a formar piedritas en el riñón. O sea, y ese exceso de ácidos tiene que ver con que por ahí demasiados cítricos, eso generan piedritas en el riñón. Mucho queso genera piedritas en el riñón. El queso, mucho, y los cítricos, esto, y mucha cafeína, por ahí también, mucho mate, demasiado mate para el riñón no es bueno. Y ahí hay la sopa de aduki, está muy buena, pero también entender antes que el riñón y el miedo son dos cosas que van juntas. O sea, los chinos hablaban mucho de esto, ¿no? Decía, la medicina china decía que la emoción relacionada con cada órgano, ¿no? Así como con el hígado es la cólera y el enojo, con el riñón es el miedo. Y miedo tenemos todos y además nos lo meten bastante y encima lo tenemos. Así que es un momento, y además estamos en invierno, o sea que el riñón está en este momento, es el órgano que más tenemos que cuidar. Entonces, por eso digo, ahora para el riñón está buena la sopa de aduki, está bueno evitar el exceso de lácteos, evitar el exceso de cítricos, evitar el exceso de azúcar, comer bastante cebollita de verdeo, por ejemplo, hacerte el arroz con mucha cebollita de verdeo rehogada, comer la sopita de aduki, comer como proteína pescado más que otras carnes para que no generes demasiado ácido, y tomar este té de cola de caballo para darle a esta hora. Esta es la hora de tomar el té de cola de caballo, porque es la hora en que el riñón necesita justamente hacer su desintoxicación. Preguntan si hablas de hiper o hipo. No, cuando hablo de disfunciones tiroideas. O sea, no estoy hablando ni de hiper ni de hipo, de hipo ni de hiper, sino como regular el funcionamiento de la tiroides. Y con ese tipo de alimentación es eso lo que ocurre. Bueno, y otra vez otra persona me preguntó cuál es la alimentación propia para el otoño-invierno. Bueno, justamente yo ahí dije que hay un videíto que se llama ¿Cuál es la comida para los momentos de frío? O sea, en este momento tiene más presencia al fuego. O sea, tiene que haber más guisos, más risotos, o sea, no tanta fruta, la fruta cocida, pera y manzana, que no tienen tanto contenido en azúcar, o sea, manzanas cocidas, la pasta de manzana es ideal para comer como algo frutal. Las sopas son lo ideal, sopa de cebada, sopa de avena, sopa de quinoa, guiso de aduki, guiso de poroto negro, guiso de garbanzos, risotto de arroz, estofado de pescado, estofado de pollo, y siempre una ensaladita para que ese fuego no nos invada demasiado y no se nos cargue mucho el hígado. Una ensaladita de achicoria, zanahoria, apio, perejil, té de bancha, que es un té antioxidante pero que también levanta bastante, té de marcela y té de llantén. Esa es la comida para este momento. Bueno, sigo a ver alguna pregunta más acá. Había brasileros, ¿no? En portugués había uno. Había una señora una señora en portugués, brasilera será, que dice qué opinión tenemos sobre el síndrome de intestino inflamado, o sea que es lo que hablé antes del colon irritable, o sea que creo que ya
habrás tomado atención para esto. Acá me preguntan, ¿qué es mejor, comida cruda o cocida? A ver, el ser humano necesita la cruda y la cocida, necesita las dos, solo que obviamente estamos en invierno, o sea, el organismo necesita más fuego, o sea, no necesitamos más calor, entonces en este momento vamos a necesitar comida más cocida. En verano necesita más agua, necesita más frugalidad, o sea, porque hay demasiado fuego reinante por el exceso de sol, entonces necesitamos por ahí comer un poquito más de ensaladas, por ahí comemos un poquito más de fruta, o sea, es también saber acompañar de acuerdo a la estación. A ver qué otra me preguntan. Alguien me preguntó Acá sobre... dicen por el tema de la con hiper no se puede comer algas. Sí se puede. Sí se puede porque las algas regulan. O sea, ya lo he visto en mucha gente que he atendido y no es que con hipertiroidismo no se pueda consumir algas. Sí se pueden. ¿Qué otra cosa? A ver, que van preguntando ¿El yamaní acá. o el arroz y yamaní o el integral? No, el arroz integral es yamaní. O sea, el arroz yamaní es integral, quiero decir. O sea, es arroz yamaní integral. Así se consigue. Es yamaní. En Chile encontraré té de Marcela. Supongo que sí, tiene que haber. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en Bariloche mucho tiempo y estaba cercano a Chile y había Marcela. Y Yantén seguro. Así que bueno, ya estamos ahí terminando. Re que te agradezco por haber estado, por darme a mí la oportunidad de poder explicar todo esto. Y bueno, nada, seguimos y ya haremos otros vivos porque evidentemente quedan un montón de preguntas, pero bueno, espero haber sido clara y que les haya servido. Así que muchísimas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos pronto. Chao. Espérate. Adiós, chao, hasta luego. Gracias a todos. Ahí, finalizar.